Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo número 577 del Espacio en Formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este Ateneo corresponde al segundo de la temática Informática en la Comunidad y el mismo se titula Cuidadores y Portales de Pacientes. Mi nombre es Melanie Paula Tisminetsky, soy médica residente y esta charla se desarrolla en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los objetivos a desarrollar en este Ateneo son poder definir el papel de los cuidadores y describir los aspectos involucrados en sus accesos a portales de pacientes, poder analizar las percepciones de los pacientes adultos sobre el acceso de los cuidadores a su información en sus portales, poder describir cómo los hospitales brindan el acceso a los portales a los cuidadores de los pacientes e informar brevemente la situación actual del Hospital Italiano de Buenos Aires con respecto a esta temática. Voy a comenzar diciendo que millones de personas, ya sea por tener una enfermedad crónica, una discapacidad o simplemente edad avanzada, manejan su salud y enfermedad con ayuda de familiares y amigos. Estos son los llamados cuidadores o caregivers que asumen la responsabilidad para poder ayudarlos y acompañarlos en las funciones básicas de la vida, para poder proveer atención diaria de diversas necesidades de estos pacientes, ya sea ayudándolos en la dieta y en el ejercicio o directamente asistiéndolos con tareas de autocuidado, y también sirven para ser sustitutos en caso de necesidad para toma de decisiones. Por el contexto actual, en donde la tecnología se encuentra inmersa en el sistema de salud, gran parte de la gestión médica se puede hacer sin necesidad de que estén presentes los pacientes en los centros sanitarios. En este marco es donde dichos cuidadores o caregivers los ayudan en la navegación de la atención médica, sobre todo a estos adultos mayores, que muchos de los cuales no tienen tanta experiencia a nivel tecnológica. ¿Y cómo los ayudan? Facilitando la comunicación con médicos, participando en la toma de decisiones de atención médica, ayudando con tareas desafiantes de autogestión, por ejemplo, agendando y acompañándolos a citas médicas o directamente gestionándoles sus medicamentos. Obviamente que estos cuidadores pueden ser un cónyuge, padre, madre, amigo o pariente que los ayude con su salud y no hace falta que vivan con ellos, pueden estar viviendo con ellos o estar a miles y miles de kilómetros también ayudándolos con esta navegación de la atención médica. Los sistemas de salud de hoy en día no involucran de una manera óptima a estas personas o incluso a veces las alejan, porque pueden crear barreras para obtener información del paciente que pueda ayudar en el cuidado del familiar. A menudo esto lo hacen en nombre de la ley en nombre de la privacidad y la seguridad, a veces invocando a una ley que se llama Ley de Seguro de Salud de Portabilidad y Responsabilidad, o IPA por sus siglas en inglés. ¿Y qué es esta ley IPA? Primero voy a decir que a toda persona se le reconoce el derecho a la confidencialidad a menos que ésta autorice revelar su información. En algunos países esta situación está regulada por una legislación específica, conocida ahora sí como Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos o Health Insurance Portability and Accountability Act, o IPA por sus siglas en inglés. Esta es una ley federal sancionada en los Estados Unidos en el año 1996 y trata sobre la confidencialidad, el acceso y la divulgación de la información médica de cada individuo. Todo esto se conoce como información sanitaria protegida. Y esto aplica a la mayor parte de los profesionales de la salud. Esta ley requirió que se crearan estándares nacionales para poder proteger la información confidencial en salud del paciente y que no fuera divulgada sin su consentimiento o su conocimiento. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico tiene disposiciones que rigen el acceso a la información de salud de un adulto mayor por parte de un cuidador. La regla de privacidad de IPA brinda a los cuidadores 3 vías de acceso a la información de salud protegida de un adulto mayor. La primera es que la persona puede designar a un representante personal a través de instrucciones anticipadas de atención médica. La segunda es que también puede nombrar a una persona con acceso a su información en salud a través de un documento de autorización formal IPA o, como se le dice, un derecho de acceso dirigido, firmado por el paciente y por el cuidador. Y si no hay un representante designado
o un sustituto autorizado, los proveedores de atención médica pueden compartir la información de una persona solamente con un cuidador familiar y solamente si la persona da su permiso, si la persona está presente y no se opone, o si no está presente, pero el proveedor de salud determina que es lo mejor para él es compartir la información en ese momento. Obviamente que la regla indica a los proveedores que limiten la información divulgada solamente a lo que el tercero necesita saber en ese momento de ese paciente y no a todo su registro de salud. Los registros de salud electrónicos generalmente están vinculados a registros de salud personales, llamados portales de paciente, como bien lo explicó el doctor Martín Cacaso en el Ateneo anterior. Y para hacer un breve resumen de esto, sabemos que estos portales existen o tienen el propósito de mejorar la comunicación de los pacientes con los médicos, por ejemplo, a través de correos electrónicos, de que se tenga un mayor acceso a la información de atención médica, es decir, que el paciente pueda ver los resultados de sus pruebas de laboratorio o de cualquier otra prueba o cualquier situación de historial médica, que se puedan establecer consultas en línea y que a su vez se puedan renovar recetas para los tantos medicamentos que toman las personas hoy en día. Pero ¿qué sucede? Muchos adultos mayores tienen poco conocimiento tecnológico y por lo tanto también poca motivación para usar los portales de salud. Entonces es en este marco donde el acceso compartido puede mejorar la satisfacción del paciente y la familia con respecto a la atención y las decisiones de los tratamientos de los pacientes. En una encuesta de 18.471 pacientes realizada en los Estados Unidos en el año 2010, casi el 80% dijo que estaba interesado en compartir su acceso al portal de pacientes con alguien externo al sistema de salud. Casi el 50% querían compartirlo con alguien que no vivía con ellos y muchos, pero no todos, deseaban compartirlo con familiares. ¿Qué es lo que dice esta encuesta? Está mostrando que los pacientes quieren que sus cuidadores participen en los portales en línea. Y entonces es lógico pensar que deberían poder otorgar acceso a su portal a otros para que puedan verlo y puedan ayudarlo a administrar su salud. Sin embargo, el acceso al portal de pacientes en nombre de otros no es fácil ni está permitido en muchos sistemas de atención médica. Por otro lado, algunos pacientes pueden sentirse inclinados solamente a compartir con sus cuidadores la identificación de su usuario y contraseña. Esto puede crear confusión. ¿Por qué? Primero, no se podría distinguir si las comunicaciones son entre el médico y el paciente o el médico y los cuidadores. Segundo, los cuidadores pueden acceder perfectamente a información que el paciente no quiere brindar. Y por último, las organizaciones de atención médica podrían estar violando el derecho a la privacidad y a la seguridad de los datos de sus pacientes. Entonces, el uso de las cuentas del portal del paciente por parte de un cuidador se denomina uso del portal proxy. Algunos hospitales permiten que los pacientes autoricen el acceso a su portal a través de una cuenta proxy, lo que permite a los cuidadores iniciar sesión con su propio usuario y contraseña. En este sentido, el uso de estas autenticaciones diferentes para los cuidadores permitiría determinar qué tipo de información le gustaría compartir a los pacientes y qué no. Les permitiría también tener una reautenticación periódica y, por último, la revocación del acceso del cuidador cada vez que lo requiera o que lo quiera. Pero ¿qué pasa? Los cuidadores suelen acceder a estos portales utilizando las credenciales del portal de los pacientes, ya sea o porque no están disponibles estas cuentas proxy o porque simplemente compartir las credenciales se considera la opción más fácil. Esta introducción nos conduce a la presentación del primer artículo, denominado Patients, Care Partners and Shared Access to the Patient Portal, Online Practices at an Integrated Health System, que se traduce como pacientes, cuidadores y acceso compartido al portal del paciente. Prácticas en línea en un sistema de salud integrado. Esta investigación tuvo como propósito poder examinar las motivaciones de los pacientes para compartir el acceso a su cuenta de portal, así como las características, las circunstancias y las prácticas en línea tanto de los pacientes como de los cuidadores que comparten el acceso explícito a una cuenta del portal. Este acceso compartido fue brindado desde el año 2003 en un proveedor de atención médica de Pensilvania denominado Geisinger Health System de los Estados Unidos, con información, y se les realizó una entrevista tanto a los pacientes como a los cuidadores,
de preguntas abiertas y otras estructuradas en el año 2014, con información vinculada sobre el acceso y el uso de la funcionalidad del portal del paciente. Esta fue completada por 323 pacientes de edad entre 18 y 102 años que autorizaron al cuidador a que pudiera acceder a su portal y a 389 cuidadores. Se les pidió a los pacientes y a los cuidadores que informaran sobre sus características sociodemográficas, su estado de salud, sus prácticas en línea, cómo es que usaban la tecnología de la información sanitaria y cómo era la preparación autopercibida para realizar actividades de gestión de la salud con esta tecnología en línea. También se les preguntó a los pacientes por qué motivo compartían el acceso con un cuidador, y según la encuesta, lo que se vio es que entre los motivos para compartir el acceso se encontraba poder facilitar la participación de los cuidadores en la gestión de su atención médica, razones de emergencia, porque ellos mismos no usan una computadora o porque el acceso fue pedido por el cuidador. Estas razones variaron significativamente según la edad. Se ve que con mayor frecuencia los adultos mayores compartían el acceso, obviamente por falta de uso de la computadora. En cambio, los adultos en edad laboral lo hacían por razones de emergencia, y los adultos jóvenes más que nada para facilitar la ayuda de los cuidadores para poder hacer las actividades de gestión de salud. Se vio que en cuanto a la capacidad autopercibida para la gestión en salud, los pacientes tenían más probabilidades de tener una alfabetización sanitaria inadecuada en comparación con los cuidadores. Y también informaron estar menos preparados en cómo manejar su salud, la información de su salud y cómo comprender un plan de atención. Los cuidadores tenían más confianza que los pacientes en su capacidad para manejar aspectos de salud del paciente, y también eran más propensos a informar el uso diario de la tecnología, de la información, para realizar actividades de gestión en salud a través del portal. Ya sea buscar información, rastrear la información médica del paciente, comunicarse con el médico o programar citas médicas. Un aspecto a resaltar es que la mayoría de los cuidadores, casi un 90%, informó que usó su propio usuario y contraseña para acceder a la información en salud del paciente a través del portal. Y este acceso compartido o proxy se había otorgado a través de una documentación escrita brindada por el paciente, donde lo autorizaba acceder a la cuenta de MyHealthSinger, o mediante documentación escrita brindada por el propio cuidador, donde especificaba que tenía un poder notarial. Aún así, casi uno de cada cuatro informó usar la credencial del propio paciente. Se puede concluir que los cuidadores muchas veces están mejor equipados y son más propensos que los propios pacientes a acceder y utilizar el portal del paciente, y que el acceso compartido facilita la capacidad de los cuidadores para poder interactuar con el sistema de salud en nombre de los pacientes. A su vez, es una estrategia que puede ayudar a superar los déficits de alfabetización en salud de los pacientes y también la falta de experiencia tecnológica. El segundo artículo, titulado Insights into Older Adult Patient Concerns Around the Caregiver Proxy Portal Use, Qualitative Interview Study, o perspectivas sobre las preocupaciones de los pacientes adultos mayores en torno al uso del portal proxy, estudio de entrevista cualitativa, nos introduce a ver cómo es la percepción específicamente de pacientes adultos mayores sobre el acceso a su información médica a través de sus cuidadores. Ya sabemos que los portales de pacientes contienen grandes cantidades de información personal, como diagnósticos, historiales de salud, medicamentos, citas, resultados y facturación y seguros. El sistema de atención médica, que está descrito en este artículo, proporciona también cuentas proxy para que los cuidadores accedan al portal en nombre de un paciente. Y el objetivo de este estudio fue investigar cómo piensan los pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas sobre el acceso de los cuidadores a su información en los portales de paciente. ¿Qué beneficios y riesgos perciben? ¿Los pacientes ven algún riesgo de divulgación de información asociado con dicho acceso? Para ello se llevó a cabo un estudio cualitativo publicado en 2018 de entrevistas semiestructuradas grabadas a pacientes y a cuidadores durante un periodo de 2 años en un centro médico académico en una ciudad urbana de los Estados Unidos que provee cuentas proxy. Los criterios de inclusión para participar de este estudio incluyeron que fueran adultos mayores de bajos ingresos,
porque se presume que esta población tiene un uso relativamente bajo de portales y la tecnología digital en general. A su vez, bueno, tenían que ser mayores o iguales a 55 años para ser considerados como adultos mayores. Esta es una gran diferencia con el artículo anterior, donde se preguntaba a partir de los 18 años, y acá es a partir de los 55 directamente. Tienen que estar tratados por una enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, dislipemia o enfermedad cardiovascular. Tienen que tener un habla inglesa o española. Y por último, tiene que tener un goce de suficiente buena salud para poder dar su consentimiento informado y completar lo que fue esta larga entrevista. Esta entrevista semiestructurada abarcó la relación del paciente con el cuidador y el uso del portal por parte de ambos, sus percepciones, las percepciones sobre los beneficios y los riesgos de que los cuidadores usaran sus portales, qué tan cómodos se sentían al compartir toda su información y funciones del portal con el cuidador, sus registros médicos y los datos de facturación, y qué tan cómodos se sentían ante una situación hipotética de una enfermedad estigmatizada de compartir esta información con sus cuidadores. Fueron 120 los pacientes reclutados, pero lamentablemente llegaron a completar la entrevista 10, de los cuales 7 pacientes utilizaban el portal para pacientes proporcionados por el centro médico y 4 de ellos permitieron que uno más de sus cuidadores accedieran a su portal al darle sus contraseñas. Es verdad que el tamaño de la muestra no es representativo a diferencia del artículo anterior, pero igualmente estos números sirven para sugerir que hay una cierta proporción de pacientes adultos mayores que sí usan el portal y que una parte considerable de estos permite que sus cuidadores accedan a su portal en su nombre. También se ve como resultado que 8 de estos 10 participantes habían otorgado a su cuidador la autorización de la ley de reportabilidad y responsabilidad del seguro médico al firmar un documento de autorización. 2 no estaban autorizados dos no estaban familiarizados con esta documentación y no estaban seguros de si habían otorgado o no la misma a un cuidador. En lo que respecta al nivel de comodidad sobre el acceso al portal por parte del cuidador, se vio que una de las principales razones por las que los participantes sintieron que el acceso del cuidador era beneficioso era por la asistencia de alfabetización en salud. Esto quiere decir la capacidad del cuidador para poder ayudarlos a comprender información en el portal, ya sea mensajes del médico, resultados de pruebas u otras cosas que necesiten la navegación de la persona en el mismo portal. También refirieron percibir a los cuidadores como guardianes de la comunicación. En múltiples casos, los cuidadores ayudaron a mantener informado al resto de la familia o ayudaron a explicarle situaciones médicas difíciles. Por ejemplo, una paciente que le da acceso al portal a su nuera señaló que la misma es profesional de salud y ella le explicaba todo lo que le iba sucediendo a ella, a su hijo, o sea, al marido de su nuera. Entonces, esta cita demuestra que hay beneficio tanto de que los cuidadores con conocimientos médicos tengan acceso al portal, como que aquellos cuidadores tengan o no conocimientos médicos usen esta información para comunicar la situación a otros miembros de la familia, que les sería más difícil a los propios pacientes. Tercero, en cuanto a problemas de salud estigmatizados, con esto me refiero a diagnósticos hipotéticos de HIV o alguna enfermedad mental o alguna enfermedad de transmisión sexual, cuando se les preguntó acerca de la seguridad de información en el portal, a un paciente no le gustó nada la idea de que sus cuidadores se enteraran, por ejemplo, de un diagnóstico hipotético de salud mental. Otro comentó que si tuviera HIV y estuviera intentando conseguir, por ejemplo, un trabajo, le sería un poco más sensible el compartir esta información con un cuidador. Y un paciente que efectivamente tenía diagnóstico de HIV expresó dudas en compartir su portal con su amigo, ya que él no le había compartido su estado serológico. Entonces, se sentía como limitado con esta propuesta. Y estos comentarios reflejan que hay preocupaciones sobre la privacidad de información que pueden ser agravadas por la presencia o ausencia de problemas de salud estigmatizados. Con respecto a un acceso de emergencia, tanto los pacientes que sí habían otorgado acceso como los que no, vieron el beneficio de que estos pudieran acceder en caso de emergencia. Por ejemplo, en el caso del paciente con estatus de VIH positivo, admitió que sí estaría de acuerdo con que su cuidador accediera al portal en caso de una emergencia.
Y esto nos introduce al término break glass, que es que muchas personas desean mantener la privacidad de su información médica, pero en el caso de una emergencia médica que ponga en peligro la vida, obviamente que desearían que los cuidadores tuvieran acceso a esta información médica. Con respecto a la privacidad de facturación, la realidad es que la mayoría desconocía que esta información estuviera disponible en el portal. Y acá hay una dicotomía, porque a algunos pacientes que tenían familiares cercanos como cuidadores no les preocupaba tanto que vieran la información de facturación. Pero, por ejemplo, en el caso de una paciente donde dijo que le confiaría a su amiga la información de salud, programación de citas o renovación de recetas, dijo que todo lo que tenga que ver con facturación son cosas privadas y que no tenía por qué o no le gustaría para nada compartir ese tipo de información. Como conclusión, la mayoría de los participantes, incluso los que no habían otorgado acceso al portal a los cuidadores, vieron más que nada beneficios en que el cuidador pudiera acceder al portal. Los pacientes adultos mayores ven beneficios en que estos accedan, aunque lo más probable es que sea cuando el cuidador es un familiar. Hay excepciones, obviamente, como dije anteriormente, en el acceso, en el caso de que hubiera existencia de una condición estigmatizada, como en el ejemplo del paciente HIV, pero igualmente también vimos que este mismo paciente estaría de acuerdo con que se compartiera la información en el caso de una emergencia. Esta situación es un ejemplo perfecto donde el paradigma del control de acceso de break glass se podría aplicar. Y obviamente otra excepción es que la mayoría no quiso o no querría que se compartiera su información en caso de las facturaciones. Aunque la muestra de este estudio es pequeña, es verdad que es pequeña, que 8 de 10 participantes hayan dado a sus cuidadores una autorización formal de IPA refleja que tienen disposición a compartir la información en salud. 4 de los 10 participantes dieron acceso a los cuidadores al compartir sus contraseñas. Y que ninguno de estos pacientes estableciera cuentas proxy oficiales para sus cuidadores, sugiere que o no sabían que estas estaban disponibles o quizá consideraban que el proceso para obtenerlas era demasiado complicado. Independientemente del motivo para compartir las contraseñas, esta práctica es preocupante, especialmente porque la investigación mostró que las personas usan contraseñas iguales o similares en múltiples sistemas. Los pacientes mayores que comparten su contraseña con un cuidador para su portal pueden, sin darse cuenta, estar dándole su contraseña para su cuenta bancaria, su correo electrónico o cualquier red social. Sin embargo, esta práctica sigue siendo una manera fácil para que los pacientes adultos mayores compartan su información con sus cuidadores y es probable que continúe por más de que sea muy fácil la configuración de una cuenta proxy. Continuando con el tema de la seguridad de la información, voy a recalcar que hay dos problemas interrelacionados con el uso compartido de contraseñas. El primero es que las personas, como dije anteriormente, comparten sus contraseñas con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y a menudo usan la misma contraseña, como dije antes, o una similar en, por ejemplo, la banca online, en redes sociales, en correos electrónicos y, por qué no, en portales de pacientes. Compartir contraseñas con otros crea un alto riesgo de divulgación de información si la persona que posee estas contraseñas también ha usado la misma contraseña en varios sistemas, generándose un loop interminable. Con respecto a la seguridad de la información en salud, el marco regulatorio de Argentina incluye 3 leyes. La Ley de Derechos del Paciente, que reconoce como derechos básicos a la intimidad y a la confidencialidad, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas 3 leyes hablan sobre la seguridad de información de los datos personales, pero aún no contamos en el país con una ley como la de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico IPA, que regule el acceso específico a la información de salud de un adulto mayor por parte de un cuidador. Es decir, que todavía no tenemos un marco oficial de regulación de acceso para los cuidadores. Esta situación nos lleva a presentar el último artículo seleccionado, denominado Security and Privacy Risks Associated with Adult Patient Portal Accounts in US Hospitals, o riesgos de seguridad y privacidad asociados con las cuentas del portal de pacientes adultos en hospitales de los Estados Unidos.
Este artículo se centra en investigar la proporción de hospitales que no proporcionan cuentas proxy a los cuidadores, las que respaldan el intercambio de contraseñas entre usuarios del portal y los que inhabilitan a los pacientes al limitar la información que ven los cuidadores, lo que amenaza involuntariamente la privacidad del paciente. Este estudio se realizó mediante entrevistas telefónicas con el personal de soporte técnico del portal del paciente entre el 21 de mayo y 20 de diciembre del 2018 y se incluyó para el mismo un hospital independiente y un hospital médico general afiliado al sistema de salud de cada uno de los estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia, obteniéndose un total de 102 hospitales. Se desarrolló un guión de entrevista estandarizado para poder investigar cómo los hospitales aconsejaban a los cuidadores acceder a la información del portal del paciente. En cuanto a la disponibilidad de cuentas proxy para adultos, se vio que de los 102 hospitales, la mayoría ofrecía cuentas proxy a los cuidadores de pacientes adultos. Para la configuración de estas cuentas proxy, se vio que casi un tercio de los mismos requería que tanto el paciente como el cuidador estuvieran físicamente en el hospital para poder crear esa cuenta, que otro tercio, en realidad un tercio no, 30% requería que solamente el representante estuviera presente, pero no hacía falta que estuviera ahí el cuidador, y un 40% aprobó iniciar la configuración de la cuenta desde la casa. Después, el otro 25% de estos 102 hospitales no ofrecía cuentas proxy y un 7% no estaba seguro de si el acceso estaba disponible o no. De los hospitales que ofrecían cuentas proxy, cabe destacar que solamente el 20% le permitió a los pacientes limitar el tipo de información a compartir con sus cuidadores. En cuanto a la promoción del uso compartido de contraseñas, del personal de 102 hospitales que contactaron, se les preguntó a 94 sobre este uso compartido de contraseñas y la mayoría, un 45%, recomendó compartirla. Cabe destacar que los hospitales que compartían cuentas proxy aconsejaban en mucha menor proporción compartir contraseñas que los que no proporcionaban estas cuentas. Y otro aspecto a resaltar es que los hospitales afiliados al sistema de salud, a un sistema de salud más grande, era más propenso a ofrecer cuentas proxy, mientras que los hospitales independientes lo eran al respaldar el uso compartido de contraseñas. Se puede concluir que casi la mitad del personal del hospital recomendó a los pacientes compartir las contraseñas con sus cuidadores, ya sea porque era más fácil que crear una cuenta proxy o porque las mismas no estaban disponibles. Sin embargo, compartir este usuario y contraseña de inicio de sesión se asocia con enormes riesgos de seguridad, porque como dije anteriormente, las personas a menudo usan sus contraseñas en diferentes cuentas. Además, aconsejar a los pacientes a que compartan contraseñas podría violar la regla de seguridad de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos, que requiere que los sistemas de salud otorguen credenciales únicas a cada uno de sus usuarios. Y aunque la mayoría de los hospitales que encuestaron permitía el acceso proxy, esto no es suficiente si el proceso para crearlas es engorroso, o si no se permite a los pacientes limitar qué tipo de información quieren compartir y qué no. La configuración de estas cuentas debería ser más sencilla para desincentivar el intercambio de contraseñas entre usuarios. Por último, vamos a hablar de lo que sucede en el hospital italiano, y voy a decir que actualmente aquí se cuenta con dos maneras de compartir el acceso al portal de un paciente. La primera es el portal vinculado, y como bien lo dice el nombre, un portal personal está vinculado al del otro. En este caso, una persona de 0 a 13 años, usuaria del portal personal, está conectada al de su madre, padre o tutor, también usuario del portal. Las condiciones para que se pueda llevar a cabo esta vinculación son que tanto el adulto responsable como el menor estén empadronados en el hospital italiano. El adulto debe completar un formulario de vinculación dentro del portal en la sección Grupo Familiar. El adulto debe seguir los pasos de registración del menor y se debe adjuntar un documento en formato digital que certifique la relación, por ejemplo, partida de nacimiento, libreta de casamiento, etc. y los DNI de los involucrados. De esta manera, una vez que el menor se encuentre vinculado, desde el portal del adulto se puede acceder al del hijo, pudiendo acceder a resultados de los estudios, solicitudes de turnos, compras de medicamentos y todas las funcionalidades del portal.
Hasta que el menor no cumple los 13 años, la única forma de acceder al portal es a través del portal vinculado. El día en que la persona cumpla los 13, ambos portales automáticamente se desvinculan, excepto de que haya alguna condición particular que siga requiriendo que se vinculen, pero sí o sí esto debe pasar por un proceso de auditoría. Y para hablar de datos numéricos, voy a decir que actualmente existen 41.386 personas registradas a cargo de un tercero. La segunda forma de compartir el portal en el Hospital Italiano es a través de un portal compartido. Esto permite que el paciente, al autorizar a una tercera persona ajena al hospital, sea o no usuario del portal, tenga acceso a sus registros médicos. Y esta función fue pensada para dar la posibilidad de compartir datos clínicos, por ejemplo, un resultado específico de oftalmología, por ejemplo, a un profesional de salud externo al hospital, con la idea de que pueda ejercer su derecho a una segunda opinión o a facilitar tratamientos que no se realicen en el Hospital Italiano. El usuario acepta las políticas de privacidad, brindando su consentimiento, pero una desventaja es que la persona a la cual le da permiso al acceso puede ver absolutamente toda la información que hay en el portal, ya que no existe la posibilidad de limitarla por parte del paciente. Sin embargo, sí da la chance de revocar esta sesión de acceso en el momento en el que el paciente lo desea. Aquí voy a mostrar los pasos para compartir el portal. Yo entro a mi portal personal, pongo el mail de la persona a la cual se lo quiero compartir y la cantidad de días por las cuales se las quiero compartir. A esa persona le va a llegar un mail para que complete el registro y cuando completa sus datos ya puede ingresar al portal personal del paciente. Y acá se ve cómo el mismo paciente puede ver la cantidad de días que le faltan para compartir el portal con la persona que lo deseó y que lo puede revocar en el momento que quiera. Y vamos a decir que actualmente hay 240 portales compartidos activos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Para concluir, aunque se destacan los riesgos de privacidad de acceso de los cuidadores a los portales de los pacientes, eliminarlo completamente sería un error, porque se demostró que esto mejora la atención de los pacientes y se tiene que alentar su acceso. De todas maneras, es crucial encontrar la forma de brindarlo con la menor invasión posible a la confidencialidad y privacidad de la información de los pacientes. Independientemente del mecanismo de acceso, el portal proxy brinda a los usuarios proxy acceso a todo lo que el paciente puede acceder en la mayoría de las cuentas proxy existentes. Entonces, las mismas se podrían modificar para permitir los beneficios del acceso del cuidador y al mismo tiempo abordar estas preocupaciones de privacidad, promoviendo una fácil configuración en línea, es decir, que no se necesite que estén ambos en el hospital para poder configurar esta cuenta, sino que se puedan hacer desde casa. Una lista de verificación simple de controles de acceso para poder ayudar a los pacientes a decidir qué información o funcionalidad otorgar y cuál no al cuidador. Que haya una configuración predeterminada con acceso limitado a la mayoría de las funciones, pero que se necesite una suscripción completa para que pudiera tener el resto de la información. Y en los sistemas de atención médica que no ofrecen cuentas proxy hoy en día, que son en su mayoría, compartir contraseñas es la única forma en la cual los cuidadores pueden ingresar al portal. Para poder mitigar estos problemas de compartir contraseñas, se podría empezar recordándole a los usuarios que al crear o cambiar una contraseña, elijan contraseñas únicas y distintas al de los restos de los sistemas. También que se proporcione un mecanismo de break glass que le permita a los pacientes especificar a quién se le quiere dar el acceso al portal en caso de que tenga una emergencia y luego de que se asegure que se registre quién accedió y se proporcione un historial de acceso de inicio de sesión para que el paciente sepa cuando alguien ha usado el mecanismo de break glass. Por último, también se le podría pedir tanto a los usuarios, pacientes como cuidadores que se identifiquen cuando inician esa sesión en el portal. Por ejemplo, al iniciar sesión se podría solicitar al usuario que se defina como paciente o como cuidador y se elige cuidador que le pregunte su nombre y la relación con el paciente. Y luego esto se podría agregar a todos los registros y comunicaciones dentro del portal para que ambos se identifiquen por separado. Esto podría dar, por un lado, ayuda al paciente para ver cuándo su cuidador inició sesión y controlar el abuso de estos inicios de sesión, y también para ayudar a los proveedores de atención médica a saber con quién se están comunicando a través del portal. Hemos llegado al final de este Ateneo. Muchas gracias por la atención.
Espero que les haya gustado y no me quiero despedir sin antes invitarlos al próximo Ateneo, el próximo jueves, sobre telemedicina y portal, llevado a cabo por el doctor Diego Rabinovich. Muchas gracias nuevamente y nos vemos.